queremos consultarte cómo vos ves actualmente la justicia en Paraguay. Y yo no la veo bien. Veo que la justicia ha sufrido un gran deterioro. Yo no creo que esté ni siquiera igual, creo que está peor que en años anteriores, ¿verdad? Creo que se ha deteriorado profundamente la justicia y creo que la Constitución no ha contribuido a la mejora de la justicia. Vos me mencionabas fuera de cámara que existen, por ejemplo, intervenciones de miembros del jurado de enjuiciamiento, pedidos, exigencias en los jueces. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tiene nuestra justicia, que fue introducido por la Constitución, la composición del jurado de enjuiciamiento. Entonces, cuando el jurado de enjuiciamiento se compone de 8 miembros por 4 políticos y ocasionalmente y frecuentemente 1 o 2 más, porque viene también el miembro elegido por los abogados, y ese miembro que viene elegido por los abogados también tiene respaldo político, entonces podemos tener un jurado de enjuiciamiento compuesto casi con toda seguridad con 5 políticos contra 3 no políticos, entre comillas. Entonces el jurado de enjuiciamiento no es una garantía para la independencia de los jueces, sino que por el contrario, el jurado de enjuiciamiento se ha convertido en uno de los peores enemigos de la independencia de los magistrados. Entonces surtió un efecto completamente adverso, contrario. En vez de generar independencia, ha atentado contra la independencia de los magistrados. En alguna medida, no igual, se puede decir que el Consejo de la Magistratura también puede padecer un mal similar, no igual, no idéntico, no tan marcado, ¿verdad? Pero también de alguna manera. Entonces uno escucha a los jueces decir, por ejemplo, no podemos estar concursando cada 5 años porque tenemos que recorrer las oficinas de los políticos para estar pidiéndoles por favor nuestra reconfirmación. Entonces eso ya es a nivel de Consejo de la Magistratura. Eso quiere decir que en el Consejo de la Magistratura también están funcionando las influencias políticas. Entonces no podemos tener jueces independientes que padecen la presión política para el momento de su designación y después para su permanencia porque hay una amenaza del jurado de enjuiciamiento, de algunos miembros del jurado de enjuiciamiento para obtener resoluciones en uno u otro sentido. Entonces eso deteriora la justicia, obviamente, tiene que haber un deterioro de la justicia. Yo creo que han entrado miembros en la Corte Suprema de Justicia que tienen buena voluntad, que están tratando de hacer un trabajo de depuración, pero hay demasiados problemas estructurales que hacen que sea muy difícil obtener un resultado positivo. Y ahora, doctor, ¿qué es lo que se puede hacer? O sea, usted entonces, plantearía una modificación de la Constitución con respecto al jurado y al Consejo primeramente, porque acá hay que explicarle bien a la gente que el Consejo es la puerta de entrada al Poder Judicial. Sí. Y el jurado es la puerta de salida. O sea, 2 órganos claves para que tengamos un Poder Judicial o operadores de justicia honestos, capaces. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo entonces con plantear una modificación de la Constitución en ese sentido? Absolutamente. Yo sé que hay demasiadas voces en contra de modificar la Constitución, ¿verdad? Sé que la mayoría de los expertos en esta materia dicen que no hay que modificar la Constitución, que la Constitución tiene que seguir, que es una Constitución buena, que ha demostrado aspectos positivos. Yo lo que digo es que la Constitución tiene 2 partes bien marcadas. Una que es la parte dogmática, que es de buena a muy buena. Y otra es la parte orgánica, que es la parte de la estructura y distribución del poder, que es mala. Yo digo categóricamente que es mala. Entonces, allí hay muchísimos problemas que hay que resolver. Y uno de los principales es tratar de garantizar la independencia
de los miembros del Poder Judicial que no está suficientemente garantizada. Y cuando a mí me dicen, por ejemplo, uno de los modos de garantizar la independencia del Poder Judicial, de los miembros del Poder Judicial, es la inamovilidad absoluta, yo me asusto y sé que voy en contra de la corriente también, porque creo que la inamovilidad absoluta desde el primer día no es positiva. No es positiva con el tipo de personas que tenemos dentro del Poder Judicial y el tipo de candidatos que se presenta al Poder Judicial. Entonces, si yo le hago inamovible desde el primer día, yo ya sé que esa es una persona que se va a quedar hasta los 75 años, salvo alguna situación muy excepcional donde de vuelta el jurado tiene sus preferencias y protecciones, ¿verdad? Protege gente. Así como va en contra de ciertas personas, hay otras personas que son protegidas por el jurado de enjuiciamiento. Todo depende del cariz político que tenga la cuestión. Y esa inamovilidad desde la designación o nombramiento, ese concepto que usted tiene, ¿eso alcanza a la Corte o usted cree que los ministros tienen que ser inamovibles desde su nombramiento? No, yo creo que no, y creo que hay una interpretación con la cual no coincido tampoco en relación a que los ministros son inamovibles desde su nombramiento. Yo creo que esa no es una interpretación correcta de la Constitución. Yo creo que los ministros también tienen que concursar cada 5 años. Yo allí también diría que valdría la pena un cambio constitucional y crear una inamovilidad de ministros por un lapso de 10 años y a los 10 años se tiene que retirar. Entonces, yo diría que el cargo de ministro de la Corte tendría que ser de 10 años inamovible, pero a los 10 años se tiene que retirar. Y hay que renovar la Corte, hay que introducir gente nueva, hay que introducir gente con nuevo espíritu, porque si no, esa gente que hace 15, 20 o más años que está allí en la Corte está totalmente contaminada, diría yo, y aparte que se creen con un superpoder. Creo que se creen que están por encima de todas las cosas. Cuanto más permanencia tienen en la Corte, ya se creen intocables porque se creen inamovibles. Entonces hacen lo que quieren y creen que están por encima de la Constitución, que están por encima de la ley. Yo no sé si usted comparte esa postura, pero yo lo veo así en tantos años de experiencia dentro del Poder Judicial. Yo comparto esa postura. Para redondear, primero, yo no creo que sean inamovibles desde el primer día. Creo que esa no es la mejor interpretación. En materia de interpretación de leyes, siempre hay la posibilidad de ofrecer más de una interpretación porque las leyes tienen generalmente defectos en su redacción, crean ambigüedades, vaguedades, entonces existe la posibilidad de más de una interpretación. Pero eso no quiere decir que todas las interpretaciones sean igualmente buenas, ¿verdad? Hay interpretaciones que son mejores y otras que son peores. Entonces yo creo que la mejor interpretación en esta materia es que los miembros de la Corte no son inamovibles desde el principio, que tienen que tener 2 confirmaciones de acuerdo con lo que dice la Constitución y a partir de su segunda confirmación sí tendrían la inamovilidad hasta los 75 años. Así como se establece para todos los magistrados. Así como se establece para todos los magistrados, porque ese es un tema, ¿verdad?, que se usa de manera, creo que indebida, que es la distinción entre ministros y magistrados. Entonces, los miembros de la Corte dicen, nosotros somos ministros, no somos magistrados, tenemos una categoría distinta. Entonces mi pregunta es, bueno, si son ministros y no son magistrados, entonces no tienen incompatibilidades y no tienen inmunidades, porque las inmunidades y las incompatibilidades están dadas para los magistrados judiciales. Si ellos no son magistrados judiciales, entonces no tienen ni inamovilidad ni incompatibilidad, y eso es absurdo. Ahora, volviendo... O sea, son magistrados judiciales. Los ministros de la Corte son magistrados judiciales. Claro. Ahora, doctor, volviendo al jurado y al consejo, usted entonces, si hacemos un cambio, una reforma en la Constitución,
habría que excluirle directamente a los representantes o disminuir de la Cámara, sí, del Poder Legislativo, o disminuir la cantidad de representantes. ¿Qué es lo que plantearía usted concretamente? Bueno, la cuestión es bien difícil. Yo excluiría por completo. Del jurado de enjuiciamiento yo excluiría por completo a cualquier incidencia política que puedan tener. Entonces yo los excluiría por completo. Yo recuerdo que en la Constitución, cuando se discutió el jurado de enjuiciamiento, hubo una tesis muy fuerte que parecía que iba a prosperar, que era la tesis de un jurado de enjuiciamiento ad hoc para cada caso. Entonces se constituía el jurado para cada caso, no había miembros permanentes del jurado de enjuiciamiento, sino que la idea era tener un listado de personas honorables, de personas confiables, que iban a constituir el jurado en cada caso concreto. Porque se pensaba, entre otras cosas, creo que con un criterio razonable, que no iban a haber tantos enjuiciamientos a magistrados. El hecho de que hayan tantos enjuiciamientos a magistrados también es un síntoma negativo, porque quiere decir que se está usando el enjuiciamiento de magistrados como mecanismo de presión. Porque no es posible que haya tantos magistrados que estén cometiendo tantas irregularidades en el curso de sus carreras, ¿verdad? Quiere decir que se está usando como arma contra los magistrados. Si bien es cierto, se le procesa, se le enjuicia a muchos jueces, cuando miramos la decisión final, parece que esas estadísticas del jurado no se compadecen con una justicia tan deteriorada. ¿Por qué? Porque no tenemos jueces casi destituidos ni tenemos jueces sancionados. Así es. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos? Que ese proceso es un proceso de control de conducta del magistrado. Es para controlar la conducta del magistrado. Es para que el magistrado haga lo que se le está instruyendo que haga desde el jurado de enjuiciamiento, ¿verdad? Entonces, si está con una espada de Damocles, el magistrado está con el temor siempre de si hago o no hago esto, mi juicio va a prosperar o no va a prosperar. Y hay veces esos juicios duran años y no es posible que esos juicios duren años. Esos juicios deberían ser juicios breves, rápidos y decidirse en un lapso de un mes o de 2 meses. No tiene por qué durar años un juicio de enjuiciamiento de magistrado. Y a ver, doctor, para ir terminando, quiero volver lo que dijo al comienzo. Quiero reiterar este tema que desde su punto de vista tenemos un poder judicial deteriorado. Sí. Y habló también de que hay ministros con buenas intenciones, sí, pero que se encuentran con una estructura muy compleja, muy complicada. Sí. A ver, al ciudadano, ese de las buenas intenciones, no solamente al ciudadano, sino a los que diariamente acudimos al Poder Judicial, incluso usted por sus casos que pelea, que va, revisa, y los abogados en general. Esa explicación o ese argumento no le convence porque estamos llenos de buenas intenciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo no soy optimista. Creo que lo que se puede hacer a corto plazo no es mucho. Creo que hay que aceptar que aquí hay vicios estructurales muy profundos y muy largos, de muy larga data. Entonces, hasta voy a decir una barbaridad seguramente, ¿verdad? Que va a ser mal tomada por muchas personas. Yo creo que en una próxima constitución habría que declarar vacante el cargo de todos los magistrados y habría que revisar el desempeño de todos los magistrados a partir de cero. Entonces, no aceptar la inamovilidad de ninguno. Esas inamovilidades que se han generado, claro, me van a decir, ¿pero cómo? Derecho adquirido. Pero no hay derecho adquirido contra la Constitución. Si una nueva Constitución viene y dice, ustedes están todos cesantes, es cierto, van a seguir ejerciendo el cargo hasta el momento de la designación de los nuevos, creo que nadie puede invocar esos derechos adquiridos, ¿verdad? No hay derecho adquirido contra decisiones de la propia Constitución.
Entonces yo creo que hay que tomar medidas así de ese tipo, radicales, ¿verdad? Hay que modificar el modo de designación. Yo no soy contrario al Consejo de la Magistratura. Sí soy contrario al jurado de enjuiciamiento con esta composición actual. Creo que el Consejo tiene arreglo. Creo que el jurado no tiene arreglo. El jurado tiene que ser rediseñado de cero. De cero. Y a ver, parte de ese arreglo del Consejo podría ser la exclusión de los representantes del Poder Legislativo. Claro, podría ser. Una de las cosas que se dice, que todo esto es muy discutible, Carlos, eso es lo que pasa, ¿verdad? Porque hay experiencias positivas con uno y otro sistema, pero lo cierto es que nuestro sistema no está funcionando. Así que tenemos que experimentar experiencias distintas, tenemos que buscar experiencias distintas. ¿Qué era lo que te iba a decir? Que en muchos lugares se incorpora una mayor cantidad de magistrados dentro del Consejo de la Magistratura. Entonces, sí, lo que se suele decir, sí, pero entonces se crea un cuerpo corporativo. Los magistrados aceptando quiénes son los que van a entrar y quiénes son los que van a postularse para cargos superiores y demás cosas. Y es cierto, pero yo creo que es preferible a la influencia política. Creo que aun cuando puede haber ese sentido corporativo de mayor cantidad de magistrados, los magistrados, por ejemplo, dicen, y creo que con razón, dicen, no tenemos ni un solo representante en el Consejo de la Magistratura. No tenemos ni uno solo, porque nosotros no nos sentimos identificados con los ministros de la Corte. Nosotros somos magistrados que tenemos problemas diferentes, que tenemos intereses diferentes, circunstancias distintas a los ministros de la Corte. Entonces, no nos sentimos representados en el Consejo de la Magistratura por los ministros de la Corte. Queremos alguna representación. Y los fiscales dicen lo mismo. ¿Por qué si nosotros somos designados por el Consejo de la Magistratura, o sea, conformadas las ternas por el Consejo de la Magistratura, no tenemos ni un solo representante? ¿Por qué los defensores dicen lo mismo? Deberíamos tener algún representante. ¿Y usted está de acuerdo que tengan sus representantes? Yo estoy de acuerdo que tengan sus representantes. Creo que deberían tener. Creo que no va a haber el peligro de esa protección corporativa si los representantes no hacen mayoría, obviamente, ¿verdad? Pero sí creo que es legítimo que ellos reclamen y que tengan representantes. Ahora, usted mencionó lo que es el Ministerio Público. ¿Cómo ve usted la actuación del Ministerio Público? Con el mismo deterioro que el resto de las magistraturas, ¿verdad? No veo una diferencia sustancial. Creo que el Ministerio Público tiene los mismos vicios que tienen los magistrados con poder jurisdiccional. Hay que declarar entonces vacante también desde su punto de vista. Yo también diría lo mismo. Claro que esa es una hipótesis casi utópica, ¿verdad? Pero la planteo simplemente como ejercicio intelectual. Claro, pero a ver, decir eso, doctor, es muy importante. ¿Por qué? Porque yo creo que eso, lo que usted está diciendo, no sé, es lo que muchos pensamos, me incluyo yo, ¿verdad? De que estamos tan deteriorados en el Poder Judicial y en el Ministerio Público que sí hay que tomar determinaciones radicales. Sí. Porque de lo contrario no vamos a poder cambiar. Así es. Y eso es lo que no existe ni se da tampoco incluso con los nuevos ministros. O sea, no pudieron combatir la mora, por ejemplo. O sea, ¿cómo un ministro, o sea, qué es lo principal una de las cosas principales para que funcione el Poder Judicial, para que las partes por lo menos tengan una resolución a tiempo, sí, para evitar esas dilaciones? Y esa mora, usted como abogado sabe que tiene casos 2, 3 años para resolver y su cliente seguramente viene y dice, ya no le va a creer, doctor, ¿verdad? Antes que vos estabas sentado acá conmigo, sí, una señora con la cual tenemos un caso que lleva 11 años. 11 años. Y no es raro, ¿verdad? No es raro. Hay casos que llevan 12, 15 años. Entonces,
sí, ocurre el tema de la mora judicial, es demasiado obvia, demasiado evidente. Ahora, eso tiene también que ser objeto de un análisis más detallado. No podemos atribuirle las mismas responsabilidades a los jueces civiles que a los jueces penales en materia de mora judicial, porque son labores y funciones diferentes. Si yo voy primero a los jueces civiles, mi padre había hecho un estudio estadístico. La cantidad de expedientes que maneja un juez civil es absolutamente imposible, es inhumano. Y no ha habido un crecimiento proporcional de la cantidad de jueces civiles. Si uno compara la cantidad de jueces civiles con la cantidad de jueces penales, la diferencia es abismal. Porque los jueces penales, para empezar, hay juez de garantía, juez de sentencia, que son 3, juez de ejecución. La cantidad de fiscales penales que hay en comparación con la cantidad de fiscales civiles o laborales es abismal la diferencia. Entonces, gran parte de la mora judicial en el ámbito civil obedece a la insuficiencia de material humano que hay en el ámbito civil, ¿verdad? La cantidad de funcionarios que tienen, comparado con la cantidad de funcionarios que tienen, por ejemplo, los fiscales penales, no digo los jueces penales, la cantidad de funcionarios que tienen los fiscales penales. Entonces, hay que tener cierta flexibilidad con la mora judicial de los jueces civiles, porque la carga de trabajo es extraordinaria. No hay comparación en relación a la cantidad de jueces civiles que hay. Debería, por lo menos, creo que duplicarse la cantidad de jueces civiles. Lo otro, no es que los jueces civiles tampoco no estén exentos de responsabilidad. No cumplen con sus funciones como deberían, porque los jueces civiles tienen la facultad que les da el Código Procesal Civil de rechazar in limine los incidentes que son manifiestamente improcedentes, pero nunca lo hacen. Entonces no toman la decisión de asumir sus funciones, de utilizar sus poderes para el rechazo in limine de una cantidad de incidencias que son obviamente improcedentes. Sin embargo, le dan trámite. Y le dan trámite porque eso resulta cómodo, permite ganar tiempo, ¿verdad? Entonces, también los jueces civiles tienen que ser conscientes de que tienen los poderes, tienen las facultades, las atribuciones suficientes para acelerar el proceso y no dejarse llevar por las chicanas de los abogados chicaneros. Con respecto a esa, a ver, cuando no se rechaza, cuando los jueces en los civiles no rechazan esos incidentes que son notoriamente improcedentes, ¿usted cree que lo hacen por desidia, por negligencia o por corrupción? Porque tenemos también mucha corrupción en el Poder Judicial, aparte de la mora, y eso no lo podemos desconocer, ¿verdad? Y bueno, yo no sé, que seguramente habrá de todo un poco, ¿verdad? En ocasiones será porque está tratando de darle la mano al incidentista, en otras ocasiones será por desidia. Lo que no creo es que haya ignorancia. Creo que los jueces conocen muy bien cuáles son sus potestades. Entonces, si no lo hacen, es porque tendrán otras razones, ¿verdad? Como te decía, también puede ser porque eso permite ganar tiempo, ¿verdad? El expediente se queda allí paralizado con un incidente, no necesita estar dictando la sentencia enseguida. Ganan tiempo también con esos incidentes. Pero te repito, la cantidad de expedientes que manejan los jueces civiles es lisa y llanamente inhumana. Claro. Es imposible que puedan cumplir con sus funciones debidamente. Creo que son entre 6 y 7 mil por cada secretaría. Sí, algo por el estilo. Sí. Muchísimo. Muchísimo. Ahora, doctor, entonces para concluir, y esto incluye esa vacancia, porque me quedo yo con eso, ¿verdad? Y comparto plenamente. Hay que modificar la Constitución y hay que declarar la vacancia desde la Corte para abajo en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Es así, podemos quedarnos con ese concepto, con esa definición. Claro, yo te repito, sé que esa es una pretensión utópica,
Sé que no va a ocurrir bajo ningún punto de vista. Pero, ¿qué es lo que quiero mostrar con esto? Quiero mostrar que el deterioro es tan radical que habría que empezar de cero. Habría que intentar empezar de cero, ¿verdad? Yo no digo que todos los magistrados sean malos, no, de ninguna manera. Hay buenos magistrados, hay muy buenos magistrados. El otro día alguien me preguntaba en una entrevista televisiva ¿qué calificación le daría usted al Poder Judicial del 1 al 10? Y yo le decía 3. ¿Y por qué 3? Porque de cada 10 magistrados yo solo confío en 3. Entonces los otros 7 no son fiables para mí. Entonces por eso mi calificación del 1 al 10 3. Y lo que quiero mostrar con esa tesis descabellada, digamos, ¿verdad?, es simplemente mi grado de descontento y el modo en que yo creo que realmente el deterioro es tan alto que habría que tratar de empezar de cero. Habría que intentar empezar de cero. Y desde luego preservarle a esos 3 de 10 a toda costa, porque esos son, digamos, que el futuro del Poder Judicial, ¿verdad? Correcto. Doctor, muchísimas gracias por la entrevista.